Bien, pues vayamos ahora entonces al capítulo 7. Es el último capítulo de la norma relacionado con el ciclo de Deming de planear. Y bueno, pues no es otra cosa que entender qué es lo que necesitamos como apoyo para poder asegurar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo se pueda implementar. Obviamente aquí vamos a hablar de los componentes que soportan la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso el capítulo 7 empieza con el punto uno de recursos, ¿no? Y pues nada más nos dice ahí que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, o sea, el diseño del sistema, la implementación, echarlo a andar, hacer que funcione, establecer los procesos y ponerlos a trabajar. El mantenimiento es estar evaluando que el sistema es adecuado, que es idóneo, y en función de donde haya necesidades, mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, la parte 7.1 tiene que ver con ese tema de recursos en general. Como estamos hablando de las cosas que soportan el sistema de seguridad y salud del trabajo, el punto 2 habla de la competencia, habla del personal y de lo importante que es que sea competente en los temas relacionados con seguridad y salud del trabajo. Aquí no es otra cosa que entender el concepto de competencia y la norma en sus diferentes estándares establece que competencia es la suma de la experiencia, de la formación eh, y de la educación que cada persona debiera tener para los roles que debe de aplicar o aplica. Y pues aquí nos pide la norma y le pide a la organización que debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o puedan afectar su desempeño de la seguridad en el trabajo. Y aquí es importante puntualizar que pues es muy raro que haya que haya personal o que haya personas que no afecten la seguridad en el trabajo. Esto es, personal directivo y personal no directivo debería estar implicado en la necesidad de tener competencia para el tema de seguridad y salud del trabajo. En el punto B dice que la organización debe asegurarse de que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar los peligros. Esta competencia pues tiene que incluir la formación necesaria para poder entender qué es eso, qué es un peligro, cómo se identifica y qué se debe hacer después de la identificación. Y ahí están los temas que les comentaba acerca de competencia. La competencia está basada en la educación, formación o experiencia apropiadas, ¿no? Y cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar las acciones que se tomaron para poder cubrir esa brecha de competencia. Esto es, ¿por qué dice cuando sea aplicable? Porque, bueno, la norma no pide que estés capacitando siempre respecto a esos temas. La norma te dice que si tú logras demostrar que alguien ya es competente con base en educación, formación o experiencia apropiadas para el tema de la seguridad y salud en el trabajo, esa persona no tendría por qué seguir siendo, no tendrías por qué seguir aplicando acciones concretas de formación o acciones de entrenamiento específicas. Si una persona ya es competente, no tienes que seguirlo haciendo. Por eso dice cuando sea aplicable. Esta aplicabilidad será cuando hay una brecha de competencia, alguien que necesita conocer tales temas y todavía no los conoce. Es por eso que la norma dice que en cuanto tú te identifiques una persona que tiene una brecha de competencia, tienes que tomar acciones, ¿no? Tomar acciones para cerrar esa brecha, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria. Y bueno, aquí importantísimo, ¿no? La norma pide siempre que haya información documentada apropiada como evidencia de esta competencia. La norma nos hace una nota y nos dice que esas acciones que puedes utilizar para cerrar la brecha de competencia, habla de la formación o de la capacitación en específico, la tutoría que puede darse a través de un apadrinado, ¿no? O de que alguien apadrine a alguien más y de alguna manera ese apadrinamiento tenga que ver con una formación uno a uno. La asignación de las personas empleadas actualmente, esto es que yo modifique en función de las necesidades de competencia a las personas y sus roles, en función de eso. Si tengo una persona que ya está formada, pues a lo mejor le cambio el nivel de competencia que debe tener y los roles a los que está asignado. Y obviamente la contratación o subcontratación de personas competentes, gente que ya conozca de los temas y que podamos usar esa experiencia y esa formación adquirida en otra organización para poder cerrar la brecha de competencia que pudiera haber respecto a la organización y sus roles. En el tema 3 pues la norma habla de si es necesario que haya competencia, pero también tengo que buscar que la gente formada quiera hacer las cosas, se comprometa con la seguridad en el trabajo, y ese es el tema de toma de conciencia.
Tal vez un tema complejo, pero bueno, si ya vimos que si es genuina el interés, el compromiso, el liderazgo de la organización en términos de seguridad sobre el trabajo, el tema de toma de conciencia es mucho más sencillo de implementar, es más sencillo de aterrizar en el personal de la gente. Si hay mucha congruencia en la organización, si realmente se ponen los recursos, si realmente hay liderazgo, si los primeros que cumplen el sistema son los directivos, si hay un real y genuino interés por hacer que participe el personal y hacer consultas, y con base en los resultados de las consultas mejoramos nuestra gestión de seguridad en el trabajo, es muy probable que la toma de conciencia sea algo que se dé de manera muy simple, ¿no? La norma pide que los trabajadores sean sensibilizados sobre el tema de toma de conciencia. ¿En qué temas? En la política de seguridad y salud en el trabajo. Esto es que la gente conozca la política, entienda la política, sepa cuál es el objetivo de esa política, entienda cuál es su contribución a la eficacia del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de él, ¿no? Obviamente tiene que ver eso con el tema con el tema de toma de conciencia. La gente tiene que entender cómo contribuye con el sistema y las consecuencias o las implicaciones potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión. Todos los riesgos a los que está expuesto el propio trabajador, dado que el sistema está enfocado a él, a evitar sus lesiones, a evitar su deterioro en su salud, a que de alguna manera la gestión de la seguridad en el trabajo permita generar un nivel de confianza en el trabajo alto para los trabajadores. Entonces, bueno, pues es importante que ellos entiendan y que también sea una manera de poder mejorar el tema de toma de conciencia de cuáles son las implicaciones y consecuencias de no seguir el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También nos habla de los incidentes y los resultados de investigaciones. El personal tiene que saber que es un incidente, tiene que saber que al final, al momento de identificar un incidente, pues ese es el inicio de un proceso para poder investigar qué fue lo que provocó ese incidente y que él de alguna manera pues también tiene que saber cuál es su rol en ese proceso, ¿no? Debe tener conciencia también de los peligros, los riesgos para el ST, los peligros específicamente de sus actividades, los riesgos para el sistema de gestión y las acciones determinadas que sean pertinentes para cada uno de esos riesgos, ¿no? Tiene que ser consciente también de la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida y salud, así como las disposiciones para protegerle de las consecuencias y debidas de hacerlo. Esto es darle, empoderar al trabajador para que si está en peligro o si es obligado a ejercer o hacer un trabajo que pueda poner en riesgo su salud, ¿no? Él tenga la libertad y asuma la responsabilidad, pero además tenga la autoridad para alejarse de ese trabajo y no hacerlo. Ese es un tema bien importante, ¿no? Entonces, bueno, toma de conciencia, ya decíamos cuáles son los componentes, ya hablamos de lo que pide la norma, bueno, importantísimo este tema también como parte de lo que es la planeación y asegurar que el sistema de seguridad del trabajo tenga éxito y lo que debemos de considerar como auditores, ¿verdad? Lo que debería existir en la organización como parte de esta planificación de lo que sería tanto de la competencia como la toma en conciencia en las personas. Bien, dentro del punto 7 también está el tema de comunicación. Aquí la norma, este es un tema que siempre en todas las normas de gestión es un tema central. La norma para estas ediciones de la norma ahora, dado que en las otras tal vez se pecaba de dejar muy abierto, muy excueto el tema de comunicación, hoy la norma sí es muy clara y establece que el requisito, ¿verdad? Lo amplió en términos de lo que necesita ser evidenciado. Y entonces dice, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos. Hablamos ahora de un nuevo proceso, el proceso de comunicación, que de alguna manera esté relacionado con las comunicaciones tanto internas como externas, que son pertinentes o necesarias al sistema de seguridad en el trabajo, incluyendo la determinación de, y aquí es muy específica la norma, qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar. Está hablando de una planificación clara, ¿verdad? Concisa, aterrizada de lo que es la comunicación, ¿no? Y luego dice internamente entre los diferentes niveles y funciones de la organización, cómo debe darse esta comunicación,
entre contratistas y visitantes, ya veíamos que son partes interesadas importantes al lugar de trabajo, y entre otras partes interesadas que consideremos que son necesarias. Aquí estaríamos incluyendo, si es que fue el caso, ¿verdad? Pues es entre otras partes interesadas a la comunidad, ¿no? También hablamos de la parte legal, lo que tendríamos que estar comunicando al gobierno, a la parte legal, a la autoridad en términos de seguridad sobre el trabajo. Esto también está incluido, debe estar incluido aquí. Entonces, dentro del tema de comunicar, también nos dice que tenemos que establecer el cómo comunicar. Esto es un tema bien, bien importante. La norma también establece que la organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad para el tema de comunicación, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, al considerar sus necesidades de comunicación. Esto es, si la empresa tiene una política de integración de personas con ciertas capacidades diferentes, a lo mejor personas que tienen vista limitada o que son personas que no tienen que no tienen que es, bueno, ciegos, ¿no? O personas que tienen algún problema visual, pues considerar la posibilidad de que la comunicación sea por otros medios, tal vez grabaciones, tal vez sistema braille, tal vez todo lo que sea necesario en función de estas condiciones. O sea, el tema de comunicación tiene que asegurar que este tema, que la comunicación llega a todos los niveles, no importando cualquier tipo de diversidad. Ya decíamos entonces, y es el siguiente punto, que la organización debe asegurarse que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer los procesos de comunicación. Y bueno, pues aquí hablábamos del tema de requisitos legales, que estaríamos hablando de una parte interesada externa que sería la autoridad, ¿no? Eh, eh, Deben tenerse en cuenta, por supuesto, eso para el tema de la planeación de la comunicación, ¿no? Un tema central que es que la información sea coherente, que sea fiable, que la organización responda a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema cuando esto sea requerido, ¿no? Y que esta información toda esté documentada y que sea evidenciable, ¿verdad? Para las partes interesadas, tanto internas como externas. Dentro de la comunicación interna, la organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo entre los diversos niveles y funciones de la organización. Insisto, esa planificación tiene que incluir, ¿verdad? A todos, tiene que ser incluyente, tiene que incluir todo lo que ponga en riesgo, todo lo que tenga que ver con el sistema, todo lo que tenga que ver con controles operativos, operacionales, lo que son cambios en el sistema de gestión, el tema de responsabilidades, o sea, todo lo que sea necesario y conveniente hacia afuera y que esté relacionado con el sistema de seguridad en el trabajo y con las bases que ya vimos, ¿no? Y asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Recordemos que este proceso de comunicación tiene que ver con un proceso fundamental que es el de participación y consulta. Entonces, dentro del proceso de comunicación, ¿verdad? Tendrá que ver algunos enlaces con el tema de participación y consulta y ver cómo de alguna manera esta comunicación pues se da en dos sentidos, cómo esa comunicación de alguna manera está siendo efectiva, cómo la perciben los trabajadores y cómo se utiliza estos procesos de comunicación para la mejora, en el sentido de que puedan de alguna manera el proceso de comunicación tener la retroalimentación de los trabajadores para poder identificar aquellas cosas que podían o debieran ser mejoradas. Dentro del tema de comunicación externa en específico, la organización debe comunicar externamente la información pertinente al sistema de gestión, según se establezcan los procesos de comunicación y teniendo en cuenta los requisitos legales y los requisitos aplicables. Creo que el tema de comunicación, en tema de sus generalidades, lo dice bien y luego ya aquí lo explica muy en específico, ¿no? Hay un punto último en el capítulo 7 que es fundamental, me parece que este punto, que es el de información documentada, pues es un tema que no ha cambiado en las normas, el tema de qué documentos, qué registros de calidad debo de conservar, cómo deben de darse la generación de documentos para generar información o para gestionar el conocimiento de la organización a través de esos documentos, cómo se debe dar la aprobación de estos documentos, cómo se debe dar la disposición. Es un tema que todos los que alguna vez han tenido contacto con sistemas de gestión pues ya lo conocen. Me parece que no es el caso. Estamos hablando, debemos de pensar de que el tema de información documentada es un tema que para muchos de ustedes es nuevo, pero bueno, es obvio entender que si estamos hablando de planes, de procesos, estamos hablando
de registros o de indicadores, estamos hablando de políticas, estamos hablando de planeaciones. Todos esos documentos son importantes, ¿verdad? Y todos esos documentos deben estar bajo control. ¿Qué quiere decir? Que pues yo tengo que estar seguro que estoy usando la versión pertinente del documento con el que estoy controlando algo. Que tengo la última versión de análisis de resultados, que tengo el diseño, que tengo el control operacional, el último control operacional definido para el tema de riesgos de una actividad de manufactura, ¿no? Entonces, toda la información que se genera en la organización y que se documenta, debe haber alguna manera, alguna forma de controlarla, y eso es lo que establece el capítulo 7.5. En las generalidades se dan los detalles generales, se dan los detalles a grosso modo de lo que es la información documentada, y luego ya veremos el específico más adelante. Entonces, el tema de generalidades tiene que ver con que la organización debe incluir, ¿verdad?, del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la información documentada requerida por este documento. O sea, la norma en varios puntos, como ustedes ya se dieron cuenta, pide que haya información documentada. Entonces, en todos los puntos donde la norma pide que haya información documentada, es obligatorio tener esos documentos. Entonces, la organización, ¿no?, tiene que incluir esos documentos que pide la norma, esa información documentada que pide la norma dentro de su sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, y tiene que haber evidencia de eso, o sea, tiene que mostrarse de manera formal, de manera física, ¿no? Como cuando auditemos, es una de las cosas que tenemos que revisar, que todo lo que dice la norma, información documentada, la empresa lo tenga, ¿no? Y aquella información que no pide la norma, pero que la organización, ¿verdad?, determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hace unas notas la norma en términos de que el tamaño o la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la SCT puede variar de una organización a otra, ¿no? Debido al tamaño de la organización y su tipo de actividades, obviamente, ¿no?, procesos, productos, servicios, la necesidad de demostrar cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Algunas empresas tendrán más requisitos legales que cumplir, tendrán que tener más información documentada, más documentos que avalen el cumplimiento legal en comparación de otras, ¿no? El tema, el tipo de documentos y la forma de documentar también será factor o estará relacionada con la complejidad de los procesos de transformación de la empresa y sus interacciones, y por supuesto la competencia de los trabajadores. Si tenemos trabajadores que no saben leer, pues tendríamos que hacer documentación que les permita a estos trabajadores tener acceso a los controles que se establecen, ¿no? Entonces todos tenemos que diseñar un sistema ad hoc, adecuado para el tipo de cultura, el tipo de personas, el tipo de competencia que tenemos en la organización, y lo tenemos que documentar de esa manera. Eso es lo que dice la norma a nivel de sus generalidades. Ya en específico para el tema de creación o actualización, esto es cuando generamos documentos, ya sean procedimientos, ya sean formatos, ya sean métodos de prueba, instructivos, ayudas visuales, todo lo que utilizamos para poder dar referencia, generar criterios o capacitar a la gente, debe de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces la norma dice que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia del documento que se está generando; el formato, ¿no?, por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos; y los medios de soporte, ¿no?, por ejemplo, papel o en un medio electrónico. Entonces, hay muchas empresas que hoy día están usando sistemas que están ya digitalizados, ¿no?, que están en las computadoras. Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a asegurar que haya congruencia, que haya estandarización en ciertos documentos? Eso significa el formato, el cómo deben, en dónde tienen que llenarlo, y cómo tengo acceso a él para poder usar, y luego cómo se va a soportar, ¿no? Ese documento se puede captura en una computadora, pues después se busca imprimir y entonces se va a utilizar en papel, o se queda en una computadora, pero se tiene que desplegar a quienes lo tienen que utilizar. Y bueno, ese documento al final tiene que tener una revisión y aprobación, ¿no?, con base en el grado, en la importancia y conveniencia de ese documento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que maneja en este punto la norma. También dice que la información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo de este documento se debe controlar, ¿no? Obviamente yo tengo que saber que tengo la versión pertinente y para eso tiene que haber un control que sea conocido por todos los usuarios del sistema de seguridad de salud en el trabajo. Generalmente se maneja una revisión del documento, o se maneja la fecha, o se maneja la fecha y su nombre, o la empresa tendrá que hacerlo en función de lo que sea más adecuado para ella y lo que necesite, ¿verdad? El nivel de control que necesite en función de la cultura, idiosincrasia y todo lo que ya platicamos, ¿no? Esta documentación tiene que estar disponible e idónea para su uso, donde y cuando se necesite, ya les decía, que sea pertinente, que esté protegida adecuadamente contra pérdida de confidencialidad cuando esto aplique, uso inadecuado o pérdida de integridad. Esto es, que la información se dañe y entonces no sea útil en las siguientes ocasiones, ¿no? Dentro del control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades cuando sea aplicable. Si yo tengo esta información, pues tengo que distribuirla, tengo que asegurar el acceso, sobre todo cuando estoy hablando de diferentes turnos, en diferentes áreas, diferentes usuarios o personas. Ese acceso puede ser a las carpetas o puede ser un acceso electrónico. Cómo recuperamos esa información cuando hablamos de registros, ¿no? Yo tengo un registro que evidencia los pedidos de los clientes, bueno, ¿dónde están esos registros? ¿Cómo los podemos recuperar? Y cómo se usan, importante, ¿no? ¿Para qué guardamos esa información? ¿Quién la va a usar y quién la necesita? Su almacenamiento, preservación, incluida la preservación de la legibilidad, ¿no? Ustedes lo saben, hay ciertas tintas que con el tiempo o con el calor o con un mal almacenamiento pues se desaparecen o que se pueden ir borrando en función del roce o de la erosión. Entonces tenemos que considerar todas esas condiciones que por el uso pueden generar que la información se dañe, ¿no? Controlar los cambios de esta documentación, cuando hay un cambio asegurar que se hace toda la distribución de estos nuevos documentos a quienes son pertinentes, ¿no? Cuando cambia la versión, su conservación de estos documentos, tanto electrónicos como físicos, y su disposición. Esta información documental, la norma también dice que debemos de considerar a la documentación de origen externo, no la que generamos nosotros necesariamente, sino que viene tal vez de proveedores o que viene de los clientes, ¿no? Y, y se debe identificar según sea apropiado y también se debe controlar, ¿no? En la nota 1 de este tema de información documentada, la norma dice que el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información. Lo que les decía, hay gente que solamente la va a consultar o hay gente que va a tener la autoridad para modificar esta información, ¿no? Y esa modificación generará un nuevo documento que después habrá que establecer cómo se va a hacer para poder distribuirlo, ¿no? Este acceso a la información documentada pertinente incluye el acceso por parte de los trabajadores y cuando sea necesario de los representantes de los trabajadores. Entonces, dense cuenta que el tema de información documentada pues es un tema bien importante porque reta a la organización a poder asegurar que todo este conocimiento que se genera a raíz del compromiso que se da en implementar un sistema de seguridad de salud en el trabajo y se siguen hasta este momento los pasos para poder implementarlo desde el capítulo 4 que es la determinación del contexto y todo lo que eso implica, y eso genera información documentada, el capítulo 5 que implica el tema de generación de una política, objetivos y también genera información documentada, el capítulo 6 que establece específicamente las acciones para abordar riesgos y oportunidades y también debe estar documentado un proceso para eso y los resultados de tal y los objetivos que también tienen que estar documentados porque además hay que decir cómo hay que hacerlo. Bueno, pues toda esa información documentada debe de estar bajo control. A eso se refiere este capítulo 7.5 y bueno, con este capítulo, con este requisito se termina el capítulo 7. Estamos ya terminando, como les decía, el ciclo de planificar. Lo que viene ahora es de todo lo que ya hemos planificado, estaremos entrando ya a la operación, a lo que sería la planificación inicial y control operacional, para después entrar directamente ya a lo que debo de hacer para asegurar la seguridad en el trabajo. Recuerden que eso que tengo que hacer tiene que estar alineado a los procesos del negocio y en el capítulo 8 me dan las directrices, me dan los requisitos para que esto se lleve a cabo. Hasta el próximo capítulo.